Ahí está. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo llega el mensaje, García? Sí, agradecemos muchísimo a la gente que participa activamente casi en tiempo real con nosotros. Tiempo real, sí. Vamos a dar los teléfonos nuestros. Algunos que manden tiene acá, o no. Acá bueno, los mensajes. Sí, por eso estamos, como no tenemos tablet, nosotros nos... A la tablet, el diario de mañana. Bueno, nos visita Gerardo Alonso Suárez de la Fundación Mediterránea, que todos los meses, a través de la Guieral, que es el instituto de la Fundación que hace los estudios, tiene un informe sobre la coyuntura. Y cuando uno lo mira, la situación financiera de la provincia, cómo están las provincias del nordeste, básicamente la provincia de Misiones, cómo evoluciona la economía, y está para agarrar el avión y irse unos días para... No, ¿a dónde se va a ir? Quédese acá. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va, Gerardo? Vamos a poner un poco de humor. Estamos mal, pero vamos bien. ¿Qué frase esa, ¿Qué frase, cómo es? Nos lleva a otras épocas no muy felices. Sí. A ver, creo que lo interesante y es lo que quisimos mostrar con el último informe de coyuntura de la regional NEA de Guieral, es que hasta el momento, por lo menos, la crisis cambiaria que tuvimos tanto en mayo, junio y se volvió a repetir ahora en septiembre, fue contenida solamente en el ámbito cambiario, no se trasladó al sistema financiero bancario. Y esto es una cosa que se venía hablando, pero es interesante ver los números de qué implica esto. Por ejemplo, si vemos la evolución en los últimos meses, sí vemos una pequeña caída de los depósitos y de los préstamos otorgados por los bancos o por los distintos bancos que existen, tanto públicos como privados, en todas las provincias del NEA y también a nivel país. Pero si los comparamos con lo que sucedía hace un año, claramente los datos son positivos o continúan mostrando un crecimiento. Y a mí me parece interesante siempre hacer comparaciones anuales porque también hay cuestiones estacionales que hacen de que algunas épocas varíe la actividad económica simplemente por cosechas y demás. Entonces, si nos comparamos con igual mes del año pasado, entonces con datos hasta junio de este año, o sea, el primer semestre, nos vamos a ver de que ha crecido tanto la cantidad de depósitos como de préstamos otorgados en el último año en las provincias de NEA y también a nivel país. ¿Inclusive con las tasas ahora cómo está? ¿O eso nos llega a contar estos últimos 2 meses? Que los últimos 2 meses no están contados, o sea, como decía, es hasta junio. Sí, lo que sucedió con efecto de suba de tasas es algo que también quisimos reflejar o quisimos observar en este informe de coyuntura, es que los créditos en situación no normal, que son aquellos créditos, esta es una categoría técnica, que se refiere a los créditos que tienen por lo menos un mes de retraso, o sea, el que pidió el préstamo no está devolviendo al día las cuotas correspondientes a este préstamo, ha crecido fuertemente en las provincias del NEA, puntualmente en la provincia de Misiones ha crecido más de un 20%. O sea, a la gente le está costando más devolver la plata. Exactamente, a la gente le está costando devolver. Si vemos el total de préstamos otorgados que están en esta situación, todavía los valores son muy bajos, porque en realidad la mayor cantidad de los préstamos son préstamos a cuenta sueldos, con lo cual el banco tiene el débito automático de la cuota, entonces no se ve. Por lo tanto, todavía están en valores bajos, están valores menores al 3% del total del stock de préstamos otorgados, pero sí muestra un crecimiento muy fuerte, y esto vamos a ver que en algunos sectores se hace mucho más dramático. Obviamente, por más de que sea un 1 o un 2%, si yo le pregunto al protagonista de este crédito que no lo está pudiendo devolver, para él se acabó el mundo, claro. Obviamente. Es lo mismo cuando hablamos de desempleo, por más que sea una tasa muy baja, si le preguntamos a esa persona... Pero eso también se da en el ámbito del comercio, en términos de producción, industria y comercialización, digo, no solamente con el banco, la cesación de pago ya se ve en muchas empresas e industrias. Incluso creo que la combinación, y son las empresas que más han sufrido esta doble Nelson, esta doble situación, sí, que le afecta por ambos lados, caída de actividad o caída de ventas, y a su vez créditos que se hacen más difíciles de pagar tanto por la cotización del dólar, porque muchos créditos fueron tomados en dólares, sobre todo los que exportan o los que compran maquinarias en el exterior, toman créditos en dólares y con tasa variable, lo cual suma por los dos lados hace mucho más complejo esta situación de devolver los préstamos, y esto lo vamos a ver en muchos empresarios, sobre todo industriales, que son proveedores del sector de la construcción.
donde vemos que la construcción ha caído en la provincia de Misiones en el último año. ¿Se nota eso? ¿Es un índice importante? Sí. Claramente sí, sobre todo en las obras de arquitectura, o sea, las obras que tienen mayor demanda de mano de obra, supongamos escuelas, viviendas y demás, no tanto en las obras de ingeniería como son asfaltado y como es que tiene que ver con el cemento. Entonces, las empresas que son las industrias que están orientadas a proveer insumos de materiales de construcción o para la construcción, que tomaron deuda, vamos a encontrarlas justamente en una situación realmente muy compleja, justamente por este doble efecto. Por un lado, caída de la actividad, en este caso caída de la actividad de la construcción en proyectos de arquitectura, y por otro lado, suba de tasas, y en algunos casos también le afecta la cotización del tipo de cambio, porque muchos de estos créditos fueron tomados en dólares. Así que ese es el caso más dramático que tenemos. Después tenemos, obviamente... ¿Y en el común de los mortales, dónde ustedes perciben que se... Digo, cuando digo los comunes de los mortales, el consumidor típico, el de familia, el jefe de hogar... El consumidor típico tiene la realidad... ¿Cómo hace para subsistir? Porque la tarjeta está carita para financiarla en algunos casos, a veces. En realidad... O estos planes ayudan. En ningún caso conviene financiarse pagando menos que el mínimo en la tarjeta de crédito. Eso está clarísimo. Hoy las tasas de interés de refinanciación de deuda con las tarjetas de crédito supera el 100% anual. Obviamente son tasas anuales, pero lo mismo son tasas muy altas. O sea, compro por 100 y ya debo 100. Cuando voy a terminar de pagar, voy a terminar de pagar 100 pesos más. Exactamente. No, si no pagas tu tarjeta. Si no pagas no es que claro, si no pagas el total. Si vos pagás en 12 cuotas, pagás 12 cuotas. Ahora, si no pagas la tarjeta, el incremento que va a tener en un año es del 100%. Claro. Exactamente. Sí. Entonces, claramente lo que puede hacer la gente, o lo que más le conviene es aprovechar los pocos planes que existen todavía de ahora 12 y de... ¿El consumo bajó mucho o no? El consumo está comenzando a bajar en el total de la provincia, no en la ciudad de Posadas tanto, porque justamente la cuestión de la frontera nos modifica acá o hace que sea especial el consumo minorista en la ciudad de Posadas. En la provincia de Misiones está bajando el consumo, está comenzando a bajar porque los sueldos han perdido poder adquisitivo. Los sueldos en el último año han crecido un 26%, cuando la inflación fue ya más del 35%. Entonces ahí nomás tenemos una diferencia de 10 puntos porcentuales. Eso para el resto de la provincia. En el caso de la ciudad de Posadas, más allá de alguna pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la realidad es que ha dejado de ser tan atractiva la opción de ir a comprar a Encarnación. Entonces mucho de ese consumo que se generaba en Encarnación, hoy se genera en la ciudad de Posadas. Y es eso, por eso que tal vez los comerciantes... ¿Y cómo ven ustedes el plan del gobierno? ¿Creen que están dando en la tecla con lo que están haciendo o tienen una visión crítica a lo que estamos viviendo con el plan que tiene el gobierno nacional? Nosotros siempre dijimos de que este plan que tenía el gobierno nacional de como ese gradualismo o de ajuste gradual que implicaba metas de reducción del déficit fiscal muy lentas y a más de 5 años, con incluso reducción de impuestos muy lentos, muy progresivos y demás, tenía un talón de Aquiles, tenía un gran punto flaco que era la necesidad continua de financiamiento. Claramente al cortarse esta posibilidad de financiarse a tasas baratas, porque el mundo se ha encarecido, a lo cual hay que sumar también la situación argentina y la inseguridad jurídica propia de nuestro país después de tanta cantidad de años de cambio de reglas. Obviamente esto hace muy difícil la recuperación de un día para el otro. ¿Cómo vemos el plan de gobierno? Justamente en estas semanas es interesante ver qué es lo que está sucediendo con la discusión del presupuesto, porque gran parte del plan del gobierno nacional pasa porque el año que viene obtengamos un equilibrio fiscal primario, o sea, más allá de los pagos de intereses de la deuda externa, que lo que gastemos sea exactamente igual a lo que recauda la nación por los distintos tipos de impuestos. Y vamos a ver todos los días alguna discusión en los medios de comunicación, sobre todo nacionales, donde se dice de que
Tal vez la reducción de ganancias o la inclusión a que comiencen a pagar ganancias los jueces tal vez no se aplique este año porque no sería el año adecuado. Claramente esto erosiona las posibilidades de que sea viable este plan de lograr ese equilibrio fiscal el año que viene. Y doy solamente ese ejemplo porque hay una enorme cantidad de ejemplos en este sentido, ya sea de la cantidad de recursos para financiar distintos tipos de gastos que históricamente y por constitución debería corresponder a las provincias y que en los últimos años se hizo cargo de la nación. Bueno, la discusión entre qué es lo que va a afrontar y cuáles son los gastos que va a tener que enfrentar el gobierno nacional pasan por justamente la discusión de fondo si vamos a lograr el equilibrio fiscal o no el año que viene. Si lo logramos, sin duda va a ser histórico. Ahora, claramente es muy difícil. Si logramos el déficit fiscal, ¿no terminamos con una economía y el consumo muy aplastado, y la gente con mucho mal humor? Es posible, digo porque no hay quien se vota, ¿no? O sea, el gobierno tiene dos problemas. Por un lado, buscar el déficit cero o achicar el déficit, pero por el otro lado tiene que darle a la gente alguna esperanza de que la cosa va a mejorar para que lo sigan votando, porque si no la gente va a buscar otra opción. Siempre digo, yo trato de no hacer análisis político, trato de aislarme de ese enfoque. Pero veamos cuáles son las alternativas. Se cuenta que estamos comiendo un asado en el quincho de tu casa, que no lo está viendo nadie. Que nadie está viendo, eso es solamente parte de la decoración. Tenemos que ver cuáles son las opciones realistas que tenemos ante un equilibrio, a lograr el equilibrio fiscal el año que viene. Si no logramos el equilibrio fiscal implica romper con el Fondo Monetario Internacional, o no cumplir con las pautas del Fondo Monetario Internacional. Esto que implica que vamos a tener que no es nada más ni nada menos que vamos a tener que buscar financiamiento en otro tipo de mercados, que son muchísimo más caros. Que en vez de prestarnos al 3,5 o al 4, nos van a prestar al 12 o al 15% en dólares anuales, lo cual se va a hacer mucho más difícil de pagar. Pero ¿dónde viste que ajustó el gobierno nacional para achicar? Porque hoy le escuchaba a Duhovne que bajaron, que están alcanzando la meta del tema del ajuste. Sí, se está sobrecumpliendo las metas de este año en un 0,6%. ¿Dónde creen que ajusta? Porque gente en la calle, habrá casos que tenían que ver más con los cargos políticos o la función política. En gastos corrientes, en el gasto de asignaciones y cosas han crecido. Y pero en la inflación, en gastos corrientes no se ha ajustado. De hecho, gran parte está indexado por ley nacional, que implica que las jubilaciones y gran parte de los planes son ajustados 2 veces al año en base a índice de costo de vida. Tampoco los salarios han sido, los salarios nacionales no han tenido un ajuste tan importante. ¿Cuáles son los lugares donde vemos ese ajuste, donde se ha disminuido el gasto público nacional? Claramente en inversión en infraestructura. En la obra pública. En la obra pública. Que bajaron los costos, digamos. No se hace nada. Solamente hasta mitad del año de este año habían bajado a prácticamente, había disminuido entre un tercio y un 40% los costos de la obra pública. Sí. Pero más allá de eso, a partir de julio de este año, prácticamente no se han iniciado obras nuevas. Y eso es justamente parte de la explicación de cómo se ha logrado sobrecumplir esa meta para este 2018 hasta el momento. Ahora, ¿y el fenómeno de inflación cómo pega? Porque está acelerada, el dólar que sube también la hace subir. Digo, ¿cómo se puede manejar ese tema? La inflación tenía dos partes esto. Por un lado, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que va a suceder con la información que ya tenemos y con las medidas que ya se han tomado en el gobierno nacional? Y después podemos ver qué es lo que se hace de acá en adelante. Si vemos qué es lo que pasó este año o en los últimos 12 meses, hubo una devaluación de más del 100%. O sea, pasó el dólar, el tipo de cambio, ha pasado de 16 del año pasado a 40 y largo, 43, había llegado casi 44, y después comenzó a disminuir, pero claramente se había más que duplicado.
Esta devaluación no se ha trasladado totalmente a precios, ni se va a trasladar totalmente a precios, no se va a trasladar un 100%, por lo menos en el corto plazo, porque hay gran parte de los costos de las empresas que no están en dólares, por ejemplo los salarios. Entonces no va a ser directo de que todos los productos y todos los bienes y servicios finales van a incrementarse en la misma cantidad o en la misma proporción que el dólar. Pero seguramente va a continuar acelerándose o va a continuar esta tendencia creciente del dólar, por lo menos este mes, octubre, y seguramente algo de noviembre tendremos, tendremos noticias en ese sentido. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahí? A partir de ahí tendremos que ver si el gobierno cumple con la meta de emisión cero de la base monetaria. Si cumple con esta meta, lo que va a suceder es que la cantidad de pesos que circulan en la economía argentina se van a hacer mucho más escasos. Y por simple ley de oferta y demanda, que es la ley más básica y más general que tiene la economía en todos sus enfoques que pueden llegar a utilizar y en todos los mercados, al hacerse más escaso el peso va a valer más y seguramente va a comenzar a ceder la inflación en los próximos meses, seguramente entiendo que a partir de diciembre, si es que se cumple esta meta que se ha propuesto el gobierno. Ahora, ¿por qué digo que si es que se cumple? Porque en los últimos meses vimos que hubo varios cambios de política monetaria y varios cambios de política económica. ¿Dónde nos mató este plan, si es que existe el plan de gobierno, el plan económico del gobierno? ¿Dónde nos mató a la familia, al ciudadano, en términos de nuestra disposición monetaria? En la inflación. No estoy entendiendo la pregunta. Y sí, yo lo que veo que mi estructura de costo, lo que me quitó capacidad de consumo son las tarifas. Sí, los precios. El encarecimiento de todo, desde el canal de televisión, el celular, que te puede parecer algunas cosas que son anexos en tu vida. La luz, el agua. ¿Me explico? Más que el supermercado, lo que quieran. Pero los supermercados tenés que achicarte. A mí me parece que lo que más afectó, lo que más afecta a mi familia, a tu familia, sí, a un negocio, a una panadería, sí, a cualquier empresa, no es ni siquiera la energía, no es ni siquiera los servicios públicos en general, sino son los impuestos. Estamos en un país que tiene la carga fiscal, la segunda carga fiscal más alta de Latinoamérica. Claro. Y que este año encima, este año que viene lo vamos a subir más para lograr ese equilibrio fiscal. Claro. Entonces, sí es cierto, se han ajustado las tarifas de servicios públicos, pero también es cierto que esto tiene un costo y por lo tanto es racional o es lógico pensar de que lo que paguemos esté relacionado con el costo de mantenimiento, el costo de inversión para que se pueda reponer esto y que el día de mañana también tengamos luz, no solamente hoy. Entonces creo que por ese lado tiene más sentido que la idea de mantener impuestos tan altos. Y les aseguro a cualquiera que pueda llegar a hacer un análisis de como es microeconómico de su negocio, de un kiosco, de una panadería o de cualquier negocio, si bajamos los impuestos vamos a poder pagar las tarifas de los servicios públicos. Pero si bajamos los impuestos recaudamos menos, si recaudamos menos no podemos cumplir con el déficit fiscal. Exactamente, esa es la trampa, esa es la trampa en la que estamos. Esa es la trampa en la que estamos. Estamos embretados. Si tiene salida, hacer más eficiente el gasto público donde se pueda hacer eficiente y retirarse de algunas áreas donde el Estado no tiene que estar, no es necesario que el Estado esté en todas las áreas. Algo que siempre charlo y siguiendo con la idea de si estuviésemos en un asado o en una charla de café. Conversen con cualquier persona que se les cruza en la calle y todos van a tener una idea muy ingeniosa, muy buena, muy interesante acerca de en qué debería gastar el Estado más dinero. Todos tienen alguna idea más interesante. Pero lo que tenemos que entender es que esta cantidad o esta estructura y esta cantidad de empleados y esta cantidad de gasto que tiene el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales no es posible mantener. Dos ejemplos solamente de esto. En el municipio de la ciudad de Posadas, la municipalidad de la ciudad de Posadas, si tomamos en cuenta municipalidad, Consejo Deliberante, los tribunales y Defensoría del Pueblo, tienen más de 5.000 empleados. Bastante, mucho más. Según el presupuesto, más de 5.000 empleados. O sea que el municipio
de Posadas genera más empleo que la empresa más importante de la provincia de Misiones, ya sea que la consideren en forma directa de cantidad de empleados o en forma indirecta con todas las empresas tercerizadas. Para que le dar una idea de cuál es el tamaño. Somos Estado dependiente. Totalmente. Otro ejemplo de esto. Hace 2 años, desde IERAL hicimos el cálculo de que, teniendo en cuenta que la pobreza que se mide en los principales centros urbanos es pobreza de ingresos, o sea, que es la persona que no llega a ganar lo suficiente como para cubrir sus necesidades de alimentación, pero también necesidades de vestir a sus hijos, vestir a la escuela, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones. Y teniendo en cuenta valores de Buenos Aires, o sea, tomamos ese parámetro de la población bajo la línea de la pobreza y calculamos cuánto dinero era necesario para directamente transferirle a estas personas y que dejen de ser pobres. O sea, simplemente hacer ese ejercicio. Si comparamos ese monto con la cantidad de dinero que el Estado Nacional, las provincias y los municipios gastan en asistencia social, la asistencia social triplica lo necesario para sacar a esta gente de la pobreza. Claro, se gasta mal ahí que se podría dar. Se gasta más en gestión de reducción de la pobreza que en reducción de la pobreza. Bueno, nos tenemos que ir porque muy didáctico como siempre, Gracias, Gerardo, muy amable. Gerardo Alonso. Vamos rápidamente a... Sí, nos vamos a los buscados. ¿Están ahí? Mira, justo que hablamos de... Los buscados está Lisandro Gabor, que este ha sido como una especie de hombre casi recurrente. Recordemos que este fin de semana siguen acampando las sacrificadas, que son guarderías, ¿no? La acampe las trabajadoras de guarderías dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que están denunciando condiciones deplorables en su relación laboral con el Ministerio, y obviamente que llevan adelante este acampe contra la precarización del salario digno. Se le reclama al gobernador, del gobierno, además, que resuelva los problemas. Bueno, le cuento que hoy le mandó un mensaje que estaba en Buenos Aires gestionando el tema. Ah, mira vos, ¿fue a Buenos Aires? Sí, está en Buenos Aires. Bueno, me dijo, fui a Buenos Aires a ver... Por razón no lo encontrábamos hoy, usted lo encontró. Buenísimo. Entonces se viene con la solución. Y vamos a ver. Y ahí le da la solución. Y a lo mejor trae algo. El otro lo busca. El otro de los buscados es Marcelito Chuniuk. Su amigo Chuniuk. Sí, Marcelito Chuniuk, que dicen que en la interna con los roviristas, que siempre quedó latente cuando abandonó la Secretaría Legal y Técnica, cuando Mauricio Cló dejó la gobernación, viste que era uno de los hombres fuertes de Mauricio en el gobierno. Y en su relación con el rovirismo se resquebrajó un poquito. Sí, fue... Bueno, él se fue a Andresito allá a pensar. No, a trabajar la chacra. A trabajar, sí. Uno de sus grandes socios es el empresario de origen sirio Omar Kasab. Sí, al que no le dieron era un ex administrador del grupo de Obama, de los Cabur, de los hermanos Cabur, que tiene una de las grandes yerbateras del grupo Cabur. Kasab se quedó con parte del dinero de los Cabur y terminó siendo un protegido. Bueno, le rechazaron el juez del Dorado, Miguel Ángel Guerrero, anuló el jueves 18 de octubre la carta de nacionalidad que le habían otorgado en 2017 a Omar Kasab, que está dedicado a la actividad de batera, y lo vinculan a Chuniuk porque le están haciendo un juicio a su vez al grupo Cabur. Pero ¿quién lo asiste al grupo Cabur? No sé. A mi amigo Marcelito. ¿Marcelo? No, Marcelo está con el otro. De un lado. Y del otro lado con Kasab. Y del otro lado dicen que están dos abogados muy vinculados al rovirismo. ¿En serio? Miguel Iturrita y Cecilia Brito. Opa, mira vos. O sea que hay una interna en el negocio sirio de la hierba esto. Bueno, ahí está Marcelito, un cariño grande, siempre tan gentil con nosotros. Es misionerismo puro. Es misionerismo puro. Y Federico Villara. Federico Villara, también dirigente por ser cívico de la Unión Cívica Radical, estaba flojo de papeles, candidato a presidente. Candidato a presidente, ¿por qué lo bajan o no? ¿Por qué? No, todavía no se sabe. Lo que le conté hoy, hay una versión ahí que no cumplirían con los requisitos, pero... Lo andaban buscando en el radicalismo porque dicen que Federico Villara, más que defender los intereses de la Unión Cívica Radical, del Partido Centenario y su gloriosa historia,
entre la política argentina, defiende los intereses del Parque Paraguayo. Parece que mencionó Karen Fiege, que se lo hacen los guapos de un lado, pero van a reportarse al Parque Paraguayo. Listo, ya terminó la noche. Bueno, listo, nos vamos. Un placer, como siempre. Igualmente, García, nos vamos. Los esperamos como siempre el lunes que viene aquí en El Bueno y el Malo, que prácticamente ya estamos fuera del aire. ¿Por qué? Porque son las 44. Nos vemos la semana que viene. Buena semana, gracias por acompañarnos.